gustaría diferenciar un poco entre lo que me parecen dos tipos, que puede haber muchos más, de personas que difunden bulos, ¿no? Unos que son bien intencionados, pues a lo mejor sin comprender demasiado bien de lo que están hablando, se fían de terceros que les parece que son solventes en sus opiniones por cómo se expresan o por lo que sea y ayudan a la difusión de ese bulo, ¿no? Podríamos decir, bueno, pues esto, pobres, pues si no pueden hacer más, bueno, hoy en día en internet, teniendo internet tan a mano y con la posibilidad de contrastar cualquier opinión y cualquier teoría, me parece muy poco prudente dejarse caer en manos de cualquiera que lance una opinión. Y después estaría el otro tipo que sería el malicioso, la persona que lo hace bien porque busca un lucro personal, económico o de influencia o de lo que sea, o simplemente por notoriedad, porque hay personas que lo hacen por notoriedad, ¿no? Esto es así lo que a mí se me ocurre sin ser una experta en cómo piensan las personas que transmiten bulos, pero eso es lo que observo cuando me fijo en las redes y los tipos que puedo ver. Entonces, si se lo creen o no, pues entiendo que el primer grupo sí se lo cree porque lo hace de buena fe y en el segundo grupo pues habrá quien se lo crea y quien no. Pero claro, yo por ejemplo a mí me cuesta defender una postura si no tengo argumentos suficientes y que me convenzan para hacerlo. Bueno, el negacionismo no es un fenómeno nuevo. Ya lo vivimos en los años 80 con el virus del SIDA, por ejemplo, ¿no? Donde bueno, pues había incluso premios Nobel de otras disciplinas que no eran la medicina, que eran física, por ejemplo, que se dedicaban a decir que el virus del SIDA era un invento, ¿no? Entonces, yo creo que lo que les pasa a estas personas es que no comprenden bien aquello de lo que están hablando. Y muchas veces lo que utilizan es exactamente eso, ¿no? Su influencia en otras áreas para esto. Yo siempre digo que la persona que hace esto tiene mucha responsabilidad y la persona que está de cara al público en redes o donde sea, ¿no? Tiene mucha responsabilidad y, y a menudo no la ejerce bien. Una de las principales formas de detectar a quién está intentando venderte un bulo o esa persona se ha creído un bulo es cuando alguien se hace experto sin que ese sea su campo de competencia, ¿no? Y esto puede pasar dentro de un mismo campo. En campos de salud, pues puede pasar que un médico, yo que sé, alergólogo, se ponga a hablar de psiquiatría o que un psiquiatra se ponga a hablar de infecciosas o que un neuropediatra, ¿no?, se ponga a hablar de mecanismos inmunológicos a un detalle que no siempre vamos a comprender fuera del sistema nervioso, ¿no? Entonces, la manera de elaborar ese bulo, pues yo creo que se basa en ir cogiendo cosas, lo que también se llama cherry picking, pues ahora cojo esta argumentación de este grupo de estudios que están en estudio, que no son definitivas, porque la ciencia, como bien explicáis también vosotros desde Salud sin Bulos, no siempre, no es definitiva, sino que va avanzando a medida que conocemos más cosas, ¿no? Entonces, es fácil en un mundo tan globalizado y que hay tanta información en Internet tomar solo aquella información que a mí me interesa para que defienda mi argumentario, ¿no? Y eso es lo que se llama escoger las cerezas, cherry picking, ¿no? Y creo que un poco es así, o sea, personas que no tienen competencia en un área y que por tanto simplemente leen un documento, que entienden la estadística del documento, pero no entienden el fondo, lo que hay detrás, todo lo que significa, pues yo qué sé, la aerodinámica de los aviones, ¿no? Yo puedo leer un artículo sobre aerodinámica, pero como yo no he estudiado física suficiente como para construir un avión, pues puedo entender las conclusiones del artículo, pero seguramente no voy a entender el fondo del artículo, ¿no? Entonces ahí es donde se cae en el engaño o en el error fácil y bueno, después pues sacan argumentos así, ¿no? Para, pues de este tipo, mira, lo pone en este estudio, mira, lo dice tal, y creo que un poco el negacionismo surge también en un mundo en el que todo el mundo parece que tenga que dar una opinión, ¿no? Yo qué sé, pues entrevistan a Rafa Nadal porque ha ganado el máster que sea y resulta que también tiene que dar su opinión sobre 1000 cosas cuando él lo que es tenista. A mí que me importa lo que opine él sobre otras cosas, ¿no? Por ponerlo más fácil y por no meterme con personas que ya sabemos todos quiénes son, que justamente han hecho eso, ¿no? Pues cantantes famosos, actrices, en fin, esto no es nada nuevo.
Claro, claro. La suerte y la desgracia del ser humano es que no podemos, es muy difícil obviar la subjetividad, ¿no? Es muy difícil porque cada uno ve el mundo desde su propio cerebro o desde la propia configuración de su sistema nervioso, que es un conjunto de, de cosas que han pasado, tanto genéticas como externas, ¿no? Y cuando uno lleva muchos años pensando de un modo y creyendo de un modo, es muy difícil después sacarte de esa forma, de ese proceso de pensamiento, ¿no? De ese proceso. Y bueno, entonces los sesgos de confirmación pues son exactamente eso. Yo busco o encuentro, mira, ves, encuentro esta información que reafirma lo que yo pienso, mientras que las que lo dudan o lo ponen en compromiso, esas ni me las leo porque, claro, yo tengo razón, ¿no? Y entonces, sí, claro que sí, juega un papel muy importante. Y también creo que juega un papel muy importante el gregarismo que se da en las redes, que no es más que un reflejo de lo que sucede en la sociedad, no redes, ¿no? Porque las redes son sociedad virtual, pero son sociedad. Y entonces es fácil sentirte pues excluido del grupo si no opinas así, o que o que venga un grupo entero y te ataque a un individuo solo, y entonces esto es muy difícil de controlar como persona, ¿no? Porque al final somos dos personas y tenemos emociones. Entonces, estos sesgos de confirmación sí, son muy habituales en las pseudoterapias y en los negacionismos y en las falsas teorías científicas en general. Pues hay muchos, sobre todo todos aquellos que hacen daño al paciente, ¿no? Que también incluyen pues, el negacionismo de problemas, como pueda ser en los trastornos de neurodesarrollo, negar pues yo que sé, que el TDAH, el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, sea un trastorno, negar que el autismo sea un problema importante y no sea, no digo una enfermedad, pero negar también su parte de dificultades y, por supuesto, todo lo que supone un intento terapéutico imaginativo, ¿no? Intentar tratar cosas muy complejas, pues con dietas, con restricciones dietéticas o con añadidos no sé, pues fármacos que no tienen ninguna acción sobre esa patología o sobre ese problema. Sucede también mucho que se utilizan tóxicos o sustancias no aprobadas para uso humano como fármaco y se dice que eso es la panacea. Todo eso, todo lo que sea utilizar Eso me pone muy nerviosa porque no solamente me pone muy nerviosa porque perjudica al paciente, no solo perjudica su salud porque puede apartarle de un tratamiento que sea adecuado, puede causarle perjuicios si se está utilizando una sustancia que no está reconocida como un fármaco y puede causarle perjuicios si utiliza un fármaco de una forma indebida, ¿no? Entonces, y además no solamente un perjuicio en su salud, sino un perjuicio económico, tanto dinerario como de tiempo. O sea, está perdiendo el tiempo en cosas que no sirven para nada, lo cual es un desgaste emocional y energético importante, además de, por supuesto, que nadie hace esto gratis. La gente hace todas estas cosas para obtener un beneficio económico, que son los que digo antes que eran maliciosos, ¿no? Lo hacen por malicia y por avaricia o por lucro maligno. Bueno, y en el caso de la neuropediatría, y supongo que otras especialidades médicas también, pero no me atrevo a hablar de ellas precisamente por lo que he dicho, el tiempo es fundamental, porque cualquier problema que afecte al sistema nervioso central durante su crecimiento, que afecte al sistema nervioso en general durante su crecimiento, le va a impedir crecer bien, le va a impedir desarrollarse bien, va a interrumpir ese desarrollo. Y el desarrollo tiene unos tiempos muy concretos, ¿no? Todos entendemos que pues, un niño aprende a andar al año, aprende más o menos a hablar y a empezar a decir sus primeros balbuceos con sentido a los 2 años, ¿no? Y aprende a aguantarse el pipí a los 3. Entonces, si es el tiempo en el que esto tiene que ir apareciendo está interrumpido por alguna enfermedad o por algún problema y en vez de tratar la enfermedad o el problema nos dedicamos a perder el rato con cosas absurdas que no sirven para atender esa dificultad, pues estamos cometiendo un perjuicio doble, no solamente por el momento agudo, sino también por el final, ¿no? Yo, sin entender mucho de cáncer, suelo compararlo al cáncer. Retrasar un tratamiento en la edad pediátrica que afecta al desarrollo es lo mismo que puede tener consecuencias tan graves como retrasar el tratamiento y la detección de un cáncer, ¿no? Entonces, no son inocuas. Darle un falso medicamento que a lo mejor vale 40 euros el bote,
no es inocuo, porque una sesión de logopedia o de fisioterapia también puede ser que valga 40 euros. Y estás tirando 40 euros en algo que no sirve para nada. En principio y a priori, el niño no ha construido su sistema nervioso, es decir, no es como un adulto que ya está acostumbrado a hacer las cosas de una cierta manera, sus formas de procesar la información y de analizarla y de responder ya tienen unas vías nerviosas estabilizadas y bien definidas. En cambio, en el niño eso se va construyendo según le pidamos en el entorno que suceda, ¿no? Entonces, al niño sano, al niño que no tiene ningún problema de neurodesarrollo, el niño que no tiene nada que vaya a interferir su neurodesarrollo, le da igual llevar mascarilla que no. Aprenderá a manejarse en el mundo conociendo a las personas primero con mascarilla y luego si hay una intimidad o se mejoran las condiciones sanitarias, aprenderá a verlas sin mascarilla. Es decir, no es que estemos en un mundo en el que el 100% del tiempo estemos con mascarilla, sino que estamos con mascarilla en unas condiciones muy concretas. Entonces, sin poder asegurar si la mascarilla en niño pequeño es contraproducente o no, yo entiendo que cuantas más barreras pongamos en lo que sería la difusión respiratoria del virus, mejor. Es decir, mejor llevar la mascarilla 3 minutos que no llevarla a ninguno, pero también es verdad que si la llevas mal y un niño pequeño no está entrenado para llevarla bien, probablemente no tenga ningún efecto, ¿no? Pero vaya, también por esa misma razón, si tú le enseñas a un niño a ponerse bien por la misma razón que decía de aprendizaje, si tú le enseñas a un niño a ponerse bien una mascarilla, probablemente se la va a poner mucho mejor que un adulto de 80 años que no se la ha puesto nunca. Es decir, ¿qué les podría decir? Primero, que no se preocupen en cuanto a su neurodesarrollo por estas medidas de seguridad, porque una vez esto pase, el niño va a ser capaz, por su plasticidad cerebral, de adaptarse a las nuevas circunstancias sin ningún tipo de problema y habrá aprendido a desarrollarse y a aprender en una situación de riesgo, lo cual tampoco es nada extraño en el ser humano. Ha habido guerras, ha habido pandemias previas en la historia y aquí seguimos, ¿no? Y por otro lado, a nivel sanitario de protección, pues es que es eso, es muy fácil encontrarse a niños, ¿no?, que constantemente se quieren lavar las manos, se quieren echar gel o porque les parece que es lo que hay que hacer, ¿no? Distinto sería si ese niño tiene ya o va a tener o genéticamente va a tener un problema de neurodesarrollo. En ese caso, sí que hemos visto que hay sufrimiento porque el entorno para una persona que tiene un problema de neurodesarrollo ya suele ser difícil. Hay que cambiarlo para ayudarle a que su neurodesarrollo sea mejor. En un entorno en el que después de un año quizá no tanto, pero inicialmente el adulto se sentía estresado y no era capaz él mismo, yo hablo por mí, de encontrar la calma suficiente para actuar, ¿no?, en una situación absolutamente desconocida, pues esto al niño que ya tiene un problema no le ayuda a nada. Entonces, un poco habría que diferenciar estas dos cosas. Ahora, los niños que tienen un problema serio de neurodesarrollo, afortunadamente son los menos, ¿no? Con lo cual, yo creo que en general, y esto se ha ido viendo, en general primero hubo una gran alarma sobre la salud mental de los niños, que iban a estar muy mal y tal. Después, yo siempre dije que a mí me parecía, te estoy diciendo lo mismo que dije al principio, y los datos que se han ido conociendo, de estudios que se han ido haciendo, demuestran que es así, que los niños sanos, que sin problemas, no tienen ningún problema por llevar la mascarilla ni por cumplir con las medidas de seguridad. Y los que no tienen un problema, pues evidentemente lo seguirán teniendo. Y probablemente en el adulto sea similar. Pienso que el niño, depende de su edad, claro, pero en general el niño no piensa por sí mismo. Piensa según lo que le dicen sus adultos, ¿no? Entonces, el niño simplemente está repitiendo lo que hay en su casa. Quizá habría que tratar con los padres, informar mejor a estas familias de que no hay que alarmar así a las criaturas. Y luego pienso que añadir estrés a la vida de un niño en una situación como la que estamos no es buena idea. Sea sano, el estrés es sano y el estrés enferma a la persona sana y empeora la condición de las personas enfermas. O sea, el estrés es malo, lo hemos experimentado todos en estos meses, en este año y pico ya que llevamos de pandemia. Hay de todo. Hay de todo. En mi experiencia no. Claro, yo también estoy un poco sesgada
porque yo sobre todo trato con familias que tienen problemas, los niños tienen problemas, y la mayoría de familias, al menos lo que a mí me llega, lo que me parece, es que hacen caso a mis recomendaciones, y cuando yo no sé más, los derivo a otro médico. Quiero decir, no se trata de atender a alguien porque sí, sin medios ni conocimientos, ¿no? Entonces, claro, yo esa percepción no la tengo, porque muchas veces, y es algo que cuando hago un diagnóstico lo suelo decirle a los padres, mira, cualquier novedad, cualquier duda que te surja, cualquier tratamiento que te prometan, tú no hagas nada, me lo traes, lo hablamos, lo discutimos y vemos si eso realmente tiene recorrido con tu hijo o no. ¿No? Entonces, yo creo que un poco es responsabilidad de lo que decía antes, ¿no? Es responsabilidad del médico hacer dos cosas, del médico o de cualquier profesional, sea cual sea su trabajo, ¿no? Hay que hacer dos cosas. Uno, ceñirte a aquello en lo que eres competente. Una cosa es tu vida personal, en la que puedes opinar de fútbol, de política, de arte y de lo que tú quieras, porque es tu vida personal y pues eso es ser persona, ¿no? Tener muchas opiniones de muchas cosas. Y otra cosa es tu opinión profesional. Y la opinión profesional se debe ceñir a aquello que tú sabes hacer, por conocimientos teóricos y por experiencia práctica, ¿no? Eso sería lo primero que tiene que hacer un buen profesional. Y lo segundo que tiene que hacer un profesional es aprender a comunicar eso bien para evitar que las familias se vayan de su consulta, hablo del neuropediatra, ¿no? Con dudas que abren la puerta a otras personas maliciosas o ignorantes. Pues primero que si esas dudas les han llegado por internet y no son capaces de solventarlas a través de internet por sí mismos, porque es fácil de hacer, pero no todo el mundo está entrenado para hacer esto, las deben de consultar con sus médicos de referencia, con sus eh, profesionales de referencia en aquello en que les surja una duda. Si es una duda pedagógica, pues tendrá que ser con el maestro del niño. Si es una duda médica, pues tendrá que ser con el pediatra, etcétera, ¿no? Esa sería mi recomendación principal, que si yo no sé, yo misma no soy capaz a lo mejor de entender informaciones en internet de otras disciplinas, entonces pregunto a quien sabe y me merece verdadera confianza. Ese sería mi consejo.